¿Qué tal, Carlos? Mi nombre es Adrián. Ya me debes conocer, puesto que dos de mis experiencias han sido relatadas en este canal. La historia que les traigo esta noche me la contó mi abuela, una mujer de 82 años, en cierta ocasión mientras desayunábamos. Me dijo que desde pequeño, su padre, quien era granjero, solía salir de madrugada al pueblo para vender parte de lo que cosechaban. En más de una ocasión, durante esas salidas, le contó de sus encuentros extraños en medio de la oscuridad. Pero, en palabras de mi abuela, hubo uno que le pareció sumamente aterrador, la noche en que su padre se encontró con una especie de animal humanoide. No sé si llamarlo nahual, pero era algo que su padre jamás habría esperado encontrar. Lo relataré en primera persona para que se pueda entender mejor. Salí de casa a eso de las 3 de la mañana. El pueblo quedaba a 10 kilómetros que debía recorrer a pie, por lo que salir a esa hora era importante para llegar con los primeros rayos de sol. Aclaro que esa era mi rutina, algo que solía hacer varias veces por semana para sacar el pan de cada día. Hasta ese momento, jamás había pasado algo como lo que sucedió. Iba más o menos a medio camino cuando empecé a escuchar los arbustos a mi alrededor agitarse. Me detuve apenas un instante para retomar nuevamente la marcha, pensando que se trataría de un ciervo o algo así. De hecho, no tardé en divisarlo con el rabillo del ojo, asomándose entre los arbustos. Eso no era un ciervo. No sé cómo ponerlo en palabras. Aquello intentaba tener la apariencia de uno, pero había algo que lo diferenciaba, y para mal, del resto de ciervos que haya visto antes. Era demasiado grande, con pelaje maltratado y oscuro. Apenas vi aquello, preparé mi rifle de caza que siempre llevaba conmigo. Acto seguido, traté de esconderme detrás de un árbol para evitar que me viera. Apenas me coloqué detrás, escuché a alguien decir mi nombre junto a un susurro que no entendí. Cabe aclarar que estaba acostumbrado a encontrarme con animales de todo tipo, agresivos sobre todo, pero escuchar eso disparó mis nervios. Aunque no lo vi, estaba seguro de que aquella aberrante voz era de esa cosa. Con miedo me asomé un poco para tratar de encontrar al ciervo, y pronto lo hice. Estaba lo suficiente cerca para poder apreciar cada detalle. A pesar de que estaba a 4 patas, podía notar que si por alguna razón aquello pudiera sostenerse sobre sus 2 patas traseras, sería demasiado alto. No tardé en percibir un olor nauseabundo, como a carne en descomposición, muy fétido. Pude notar en su piel las partes que carecían de pelaje, y eran muchas, debo decir. En ellas había heridas, algunas incluso exponiendo sus huesos. Carne colgaba de aquello, y entonces entendí por qué tan terrible olor. Consciente de que mi arma serviría poco, empecé a rezar con todas mis fuerzas. Apenas salió la primera plegaria de mi boca, la criatura volteó y rápidamente corrió hacia mí. Admito que el miedo en este punto pudo más. En mi impotencia y desesperación, lo único que pude hacer fue cerrar los ojos sin dejar de pedir a Dios que me librara de lo que fuera eso. Podía sentir una respiración caliente a escasos centímetros de mi rostro. Entonces, sin pensármelo demasiado, accioné mi rifle, dándole en lo que para mí era su estómago. Un chillido arremetió con fuerza en mis oídos, para luego escuchar cómo se alejaba de mí. En cuestión de segundos, todo había quedado en completo silencio. Abrí los ojos apuntando en todas direcciones, dándome cuenta de que ya no tenía balas y que si esa cosa volvía, seguro estaría muerto.
Para mi suerte, el sol comenzaba a salir, pero eso fue suficiente para volver a toda prisa a casa. Mi familia me preguntó por qué había vuelto tan temprano, si se me había olvidado algo. Más pronto vieron mi cara de preocupación. Les conté lo que había pasado, a lo que mi hermano, 8 años menor, me dijo con molestia: eso no fue un animal, esa maldita cosa era un brujo que para tu mala suerte encontraste. Si dijo tu nombre, es porque te quería muerto. Pasaron días de aquel suceso en los cuales no podía dormir. No podía sacarme de la cabeza la voz, la figura y aquel maldito chillido. Pasó una larga semana para que pudiera recuperarme, y la verdad es que cada día recé por escuchar de los vecinos que alguien había aparecido muerto o con alguna herida de bala, ya que había alguien en el pueblo de quien se decía era brujo. Para mi mala suerte, jamás escuché al respecto. Mi familia siguió un buen tiempo preocupada. Les daba miedo que saliera y esa cosa apareciera buscando venganza. Advertencias a las que no hice caso. Seguí con mi rutina porque debía ayudar, así que seguí el mismo camino de siempre, la ruta más corta al pueblo. Tras escuchar esta historia de boca de mi abuela, no podía dejar de imaginar cómo pudo haberse sentido vivir aquello. Cabe aclarar que para el momento en que ocurrió, mi bisabuelo estaría alrededor de sus 20. Ya podrán imaginar que ocurrió hace mucho tiempo. Mi abuela incluso sacó de un baúl en su cuarto el rifle que usaba su padre. Sentí un escalofrío el tenerlo en mis manos y examinarlo. Había una especie de marcas, como garras en la madera. Mi abuela también ha tenido sus encuentros con lo paranormal. Tal vez en otro momento las traiga para ustedes. Antes de empezar, debo aclarar que, aunque con algunas diferencias, siempre me llamó la atención la cantidad de historias similares de diferentes culturas relacionadas entre sí. Los nahuales en México y el luisón en Paraguay son solo un ejemplo. México tiene un poder sobrenatural en sus tierras, en sus historias y personas. Por eso disfruto de sus anécdotas, así como también me animo a contar una mía. Advierto que esta historia es muy fuerte. Si son débiles en espíritu, si les da miedo la oscuridad o quieren tener un sueño tranquilo, será mejor que se abstengan de escuchar este relato. Me sucedió en mi país, Paraguay. Mi nombre es Gustavo. Vivo en la ciudad de Obligado, en el departamento de Itapúa. Aún así, no puedo identificarme con ninguna ciudad como para decirles de dónde soy oriundo. Viajo mucho a diversas ciudades por cuestiones de trabajo, lo que me obligó a mudarme en varias ocasiones. Actualmente vivo en un departamento y por muchos años pensé que lo mejor, tanto para mi familia como para mí, sería tener un trabajo estable, conseguir mucho dinero y poder dar descanso a mis padres, quienes ya hicieron mucho por mí. Debido a lo cansado que resulta mi trabajo, después de trabajar muchas horas todos los días de la semana, decidí con mis padres hacer un viaje familiar a la ciudad de Pilar. Fuimos a ver a mi abuela, quien ya estaba entrada en años, alguien que había visto partir a sus hijos en trágicos acontecimientos de la vida. Como sabrán, antes nuestros abuelos eran de tener muchos hijos. Acepté sin oponerme mucho, pues en verdad necesitaba esas vacaciones. Además, Pilar es una ciudad bastante hermosa, con sus ríos, tierras arenosas, pantanales y cuando la noche está despejada, brinda hermosos cielos estrellados.
especiales para la pesca nocturna. Apenas llegué, me puse de acuerdo con unos primos para salir de pesca a un lugar apartado del río Paraná. Antes de nuestra excursión, mi abuela, quien era una mujer creyente y bastante devota, nos contó historias de ese lugar, agregando que no estaba de acuerdo en que fuéramos a cierto sector del río, lugar donde, cabe decir, los peces serán mucho más grandes al no estar tan concurrido. Valía completamente la pena ir, aunque el camino fuera difícil. Como nuestra intención de pesca radicaba más en el consumo que la pesca deportiva, así como la excusa de nuestro reencuentro, la abuela solo se limitó a aconsejarnos que tuviéramos cuidado, que no nos adentráramos demasiado en la oscuridad cuando estuviéramos lejos de la zona poblada. Escúchenme bien, no se tarden, y al pasar por el pequeño bosque, no hagan caso a los árboles blancos, dijo. Pero nosotros éramos jóvenes, no dimos importancia a sus palabras. ¿A qué se refiere la abuela con los árboles blancos?, pregunté a un primo, pero él solo se limitó a mirarme mientras me daba las plomadas de pesca, sin decir ni una palabra. Al día siguiente, por la tarde, emocionado por la pesca y el reencuentro, mientras nos preparábamos, noté que mi abuela nos miraba con una mezcla de nostalgia y preocupación. ¿Qué sabía ella que nosotros no? La pregunta no me dejó concentrarme en todo el camino al río. Seguro son otras de sus supersticiones, me dije. Ya está entrada en años, es normal de sus creencias. Entre bromas y anécdotas de cuando estábamos todos juntos y jugábamos en la calle, transcurrió de forma tranquila el camino. En total éramos 6 hombres no mayores de 25 años. Debíamos ir a pie, ya que las motos no podían entrar al sector boscoso. De hecho, las dejamos ahí adentrándonos a pie, más de 20 minutos. No habría peligro de robo, ya que nadie circulaba por esos caminos. Mientras avanzábamos, me ganó la curiosidad de preguntar una vez más en voz alta a qué se refería la abuela con los árboles blancos. El menor de mis primos, después de que todos se quedaran callados, relató. ¿Conocen la historia de la mala visión? Según muchas personas, fue en esta zona de la ciudad. La leyenda habla de una mujer que, creyendo que su marido mantenía una relación a escondidas con otra mujer, lo asesinó y posteriormente cerca del río hizo fuego, colocándole brasas encima para ocultar el cuerpo. Tras 7 días, el cuerpo del hombre apareció frente a la mujer, maldiciéndola. El precio sería vagar por la eternidad en el bosque. Tal vez por una cuestión de respeto, me limité a no responder. La plática sobre diversos temas continuó hasta llegar a un sector donde, a un costado de nuestro paso, pude notar un gran árbol blanco con 2 ramas que se extendían a los lados, como brazos, con terminaciones que simulaban dedos, pero mucho más largos. Era fácil distinguir esto porque era un árbol demasiado blanco, algo sumamente raro, además de que no tenía hojas, parecía muerto. Su figura resaltaba levemente gracias a la luz de la luna. A pesar de ello, fui el único que lo vio y por eso mismo no dije nada. Después de todo, ya casi llegábamos. Definitivamente nadie necesitaba que un gracioso los incomodara, tratando de asustarlos. Pero sí, qué forma tan rara, dije, volteando repetidamente mientras nos alejábamos. Llegamos alrededor de las 9 de la noche. La pesca puedo describirla como abundante. No teníamos intención de acampar, así que cerca de las 4 de la mañana ya estábamos recogiendo nuestras cosas para irnos. Todo bien, hasta que escuché a lo lejos un grito,
como el de una mujer, solo que muy, muy lejos. ¿Escuchan eso?, dije. ¿Qué cosa? El grito. ¿En verdad solo yo lo escuché? Solo se limitaron a verme extrañados, así que no dije nada más. En nuestro camino de regreso, escuché nuevamente aquel grito, esta vez más cerca, y ahora todos lo escuchamos. «Quietos», dijo el menor. «Si escuchan que sigue gritando, no le respondan. Tampoco le hagan caso, ni se les ocurra hablarle o hacerse los valientes queriendo ir a ver. Solo hagan lo que les digo, y eso continuará su camino». Por alguna razón no lo tomamos como broma. De alguna forma sabíamos que debíamos seguir el consejo al pie de la letra. No lo dudamos ni un segundo. Permanecimos quietos en el lugar hasta que la sensación de pesadez en el aire desapareciera. Estábamos alerta, mirando en todas direcciones, sin dejar escapar ni una palabra. En un punto, el silencio se volvió pesado. Casi podíamos escuchar la respiración del otro. «¿Qué demonios es eso?», dije dentro de mí al ver un árbol blanco, aquel que había visto horas atrás moverse entre la maleza, lentamente hacia nosotros. Era un desplazamiento leve pero perceptible. Cerré los ojos con miedo, casi al punto de llorar, y no los abrí por alrededor de un minuto. No sé si a todos, audiencia, en algún momento les ha pasado, pero algo dentro de mí gritaba que nuestras vidas correrían peligro si por alguna razón huía, hablaba o hacía cualquier movimiento. Con miedo abrí los ojos viendo ese árbol a unos 8 metros. Era horrible. Pude apreciar 2 agujeros simulando ojos y el tronco como el torso de una mujer, como si alguien hubiera quedado petrificado, reducido a eso. Volví a cerrar los ojos, arrepintiéndome de haber visto aquello, de haber permitido que la curiosidad me ganara. ¿Qué esperaba ver?, me reproché en mi mente. Les juro que en este punto el miedo estaba sacando lo peor de mí. Quería correr, sentía unas ganas tremendas de gritar, y aunque estaban mis primos conmigo, se sentía como a una distancia de varios metros uno del otro, una terrible sensación de soledad. No se me ocurrió rezar, no pensé en eso, solo quería continuar y salir de ahí. «Gustavo, chicos, vámonos», dijo el menor, quien solo se mostraba sorprendido, mas no percibía espanto en él, como si no fuera ajeno a lo que estaba ocurriendo. Miré al costado y ya no había ningún árbol. Hasta me pongo a pensar si solo yo fui quien lo vio. «Dios mío, ¿qué fue eso?», expresé. Tras unos minutos de caminata, llegamos a las motos, y al llegar a la ruta nos detuvimos. Teníamos que hablar de lo que pasó antes de llegar a casa. «Eso fue mala visión», dijo el primo. «No digan nada en la casa cuando lleguemos. No lo comenten en la mañana, mucho menos a la abuela». Tuvieron suerte. Si le hubieran respondido, habrían quedado mudos de por vida. Créanlo o no, deben tener respeto por la cultura del lugar, donde se cree firmemente que eso jamás tendrá descanso. Debimos ir a otro lugar, pero en verdad jamás pensé que se nos aparecería a nosotros, a simples muchachos. Hasta hoy suelo pensar que a veces hay cosas que nos pasan solo para darnos a entender que no debemos tomar malas decisiones. No hay nada mejor para valorar la vida que una experiencia de terror que nos hace sentir muy humanos, muy vulnerables. Qué fuertes deben ser las experiencias a veces para darnos a entender que el mundo
es más espiritual de lo que pensamos. Buenas noches. Muchas gracias, comunidad, por llegar hasta el final. Si los relatos han sido de su agrado, por favor dejen su like y suscríbanse. Pueden enviar su relato al correo que siempre se encuentra en la descripción. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Buenas noches.